¿Qué somos? ¿Qué podemos llegar a ser? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Qué sostiene nuestra identidad? ¿Por qué este orden de cosas? Hagamos un espacio donde ya nadie pueda ser ajeno a su realidad. Pensémonos, pensemos lo humano. Saludos a todas las personas que nos escuchan hoy. Nuevamente nos encontramos con ustedes desde el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien les habla Daniela Cardona y quien me acompaña en esta conversación, Santiago Piedrahita. Un saludo para vos, Daniela, y para todos los que nos escuchan en este momento. Hoy amanecemos, como bien lo sabrán, con la noticia de la cuarentena para todo el país, anunciada anoche por el presidente de Colombia. Sabemos que iniciará el próximo miércoles 25 de marzo y que tendrá una duración de 19 días. Queríamos iniciar recordando este hecho porque consideramos que es fundamental. Sabemos que para los médicos, las médicas, todo el personal de salud era algo que esperaban como noticia por parte del gobierno nacional y que si bien sabemos que para muchos y para muchas la cuarentena es muy difícil por el insistente atentado contra los derechos sociales de las personas colombianas. Sin embargo, reconociendo todas estas dificultades, pues animarles desde donde nos sea posible apoyar lo de la cuarentena y el cuidado de todos y todas. Vamos entonces a escuchar también unos datos que consideramos importantes para el inicio de este programa. Santiago nos mencionará pues también cómo amanecemos con respecto a las cifras de la pandemia. Bueno, pues como saben, estas cifras serían para el día de hoy, pues 21 de marzo, porque evidentemente pues esto va cambiando hora a hora incluso. Pues a este momento eh, tendríamos mundialmente 297.090 casos confirmados. Italia ya llegó a los 53.500 casos, con 4.825 fallecidos. España ya también llega a los 25.378 casos y 1.375 fallecidos. Y Colombia ajusta ya pues 196 casos confirmados. De todas maneras, hay que decir pues que en Colombia hay una dificultad para tomar las muestras pues y hacer los test del coronavirus. Entonces La dificultad se debe a que solamente hay un lugar donde se puede hacer el análisis de las pruebas. Sí, está muy centralizado en este momento, entonces habría que mandar las pruebas hasta Bogotá. Entonces, pues los datos no son del todo, no reflejan pues completamente la realidad. Bueno, esos serían los datos por el momento. Vamos a escuchar una lectura de Daniela Cardona y comenzamos con el programa de hoy. Que somos muchos ya, que devorar animales es dañino, que la mayor parte de los afanes del mundo son vanos, que la lentitud y la soledad son preferibles, que la ciudad, más allá de ciertos límites civilizados, son un error y una trampa, que el modelo económico en que vivimos no solo es desigual e injusto, sino absurdo y asombrosamente frágil, que las corporaciones pueden derrumbarse con la misma facilidad que los seres humanos, que lo que llamamos el poder es una brizna de hierba al viento de la historia,
que así como Ricardo al final estaba dispuesto a cambiar su reino por un caballo, hay un momento en que cambiaríamos todas nuestras riquezas por un poco de aire puro en los pulmones, por un sorbo de agua en la garganta. William Ospina. Bueno, queríamos traer para iniciar este programa esta pequeña lectura sobre William Ospina, que a propósito pues la citó Juan Carlos Monedero, un intelectual español, en un último escrito que sacó sobre la fragilidad del sistema capitalista, especialmente pues la fragilidad que se denuncia en estos momentos. Y lo traíamos pues a cuento, como les decíamos, porque el programa de hoy, que hemos decidido llamar pues Coronavirus y Capitalismo, en este programa quisiéramos de manera introductoria y general que diéramos cuenta que ha denunciado esta pandemia sobre el sistema. Algunos elementos en el CES, en el Centro de Estudios, en el Zuleta, los hemos venido estudiando, dado pues que para nosotros es fundamental, por ejemplo, la lectura de un texto como El Capital. Tal vez nadie como Marx haya visto en un principio la letalidad de un sistema como este, pero definitivamente la coyuntura, la denuncia la ha hecho mucho más fuerte, porque en estos momentos, bueno, últimamente, no sé, yo pienso como que nos habíamos acostumbrado, la sociedad se había acostumbrado, había naturalizado el orden de cosas y pareciera como que por lo menos algunos sectores estuvieran despertando de una suerte de sueño. Vamos a leer algunas frases que hemos visto en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, que nos parecen que son muy precisamente denunciatorias, que dicen mucho detrás de pocas palabras, así el que las enuncie no lo sepa. Es como un ejercicio parecido al que hacía Simone de Beauvoir en un texto que se llama El existencialismo y la sabiduría de los pueblos, donde también tomaba pues frases populares para denunciar una moral ahí detrás. Entonces las frases, bueno, son las siguientes y las vamos a también aunque aquí las digamos en serie, después las vamos a emblocar separadamente, porque creemos que cada una de ellas atiende a un aspecto. Santi, pero antes de pasar a la lectura de las frases, creo que es muy importante detenernos en algo que dijiste y es que naturalizamos el orden de las cosas. Sí. Los seres humanos tendemos a creer que el mundo, como lo tenemos ante nuestros ojos, ha sido eternamente así. Precisamente Marx, con su concepción sobre la historia, nos ha enseñado que las cosas cambian, que la sociedad es un producto histórico, que la sociedad es un producto de correlación de fuerzas, que la sociedad es un producto de las relaciones sociales de producción, entre otro montón de relaciones como las de género, etc. Si sabemos entonces que el orden de cosas no es natural, si sabemos que las cosas pueden cambiar, luego un momento como esta coyuntura que estamos viviendo, nos permite, dado que sí o sí se está desacomodando lo que estamos viviendo, entonces hacernos la pregunta de, ¿tiene que ser así? Y precisamente las frases que vamos a anunciar a continuación, dicha por nuestros familiares incluso, lo que develan es que no están a gusto con el orden de cosas y que se han incomodado con las mismas. Y eso es muy importante, saber que estamos poniendo en interrogación el modo de producción capitalista y estas frases lo demuestran de alguna manera. Entonces, bueno, algunas dicen cosas como lo siguiente. Han dicho, es más importante un médico que un futbolista, o que un hospital que un estadio. Evidentemente, pues ahorita nos hacen mucha falta los médicos. Y no es por demeritar a los futbolistas, sino que lo decían en la frase precisamente porque un futbolista puede llegar a ganar 100, 1000 veces más que un médico.
Decían también, por ejemplo, es más importante pues el agua que el petróleo. Hay unas frases que tal vez se hayan denunciado antes en marchas, en reivindicaciones sociales, pero que ahorita asusta a la gente escucharlas, y es que no hay capacidad hospitalaria para atender una emergencia como esta. Eh, También hay otras frases que hablan, aunque sean en términos pues muy llevadas por un pánico, pero se habla de desabastecimiento. Y hay otra muy diciente, también decían como que esta crisis pues no es que nos haya llevado al fin del capitalismo, sino que transformó a los liberales al keynesianismo, es decir, se pasó pues del libre comercio a un proteccionismo. De ese tipo de frases son las que queríamos traer. Hay una muy importante, bueno, yo quería decir algo con eso del desabastecimiento producido por el pánico, por sentir que una necesidad tan básica como la alimentación pueda verse impedida. Esa frase incluso ha hecho que algunos economistas de Colombia se pregunten, ¿y entonces por qué un país tan rico en términos de sus suelos, por qué no tiene una agricultura fuerte y potente? Y entonces otra vez se vuelve a poner sobre la mesa el problema de la importación de los alimentos. Pero bueno, esto lo quería decir porque precisamente algo que se desprende del pánico está develando otras cosas. Y quisiéramos cerrar con una frase que para mí ha sido muy impactante, y es que la cuarentena es un privilegio de clase, y algunas compañeras feministas incluso han llegado a decir que la cuarentena tiene rostro de mujer o que la cuarentena tiene privilegio de género. Estas dos últimas son también muy impactantes porque sabemos que los cuidados han estado en mayor medida en las manos de las mujeres. ¿Y qué significa entonces cuando el cuidado se pone en el centro de las relaciones sociales? Seremos capaces de redistribuir los mismos. Entonces, para que comencemos con el análisis de estas frases, para que miremos qué están denunciando, qué nos están anunciando, quisiéramos, para introducir la discusión, que escuchemos a un intelectual argentino, ya un buen rato radicado en España y bueno, está viendo de primera mano toda la crisis, pues él está en Madrid. Él se llama Jorge Alemán, él es psicoanalista y bueno, un pensador importante, un intelectual importante, y queremos que lo escuchemos porque creemos que tiene un análisis centrado pues y sensato de la situación. Entonces lo vamos a escuchar y volvemos al programa. En todo caso, el neoliberalismo ha provocado tales recortes también en el dichoso estado de bienestar europeo, en donde ya no hay más infraestructuras como las que había antes, sobre todo a partir de la crisis la llamada crisis fue nada más que un modo nuevo de concentración del capital del 2008, y entonces no dan abasto, están desbordados. Uno de los problemas que tienen no es solo la estructura misma del virus o lo enigmática que es esta enfermedad, sino que no tienen forma de acogerla, no tienen forma de atender a la población. Acabamos de escuchar a Jorge Alemán en el análisis que hacía de la relación que tiene un hecho real, biológico, con de todas maneras un sistema muy específico de producción, un sistema económico muy específico, unos individuos que producen ese sistema muy específico, unos regímenes políticos. La relación pues que tiene en última instancia el capitalismo pues con el coronavirus. Y algo que han mencionado varios
analistas, pues, especialmente pues, me pareció interesante el artículo de Monedero, donde hablaba pues, de la fragilidad a la que nos estamos viendo sometidos o de la que nos estamos de la que nos estamos percatando pues en realidad, y que esa denuncia, bueno, o poder ver esa fragilidad ha sido gracias pues a esta pandemia. Yo lo digo por lo siguiente, porque es increíble pues que antes de esto nos sintiéramos de todas maneras como fuertes, aunque no tenga, digamos, un futuro muy próximo para sí mismo, pues uno decía, bueno, la humanidad puede continuar. No sé, en el árbol popular, pues no se estaba pensando, evidentemente, que las cosas podían cambiar radicalmente y que algo podía desestabilizar a todo un sistema, pues, en este caso planetario. Entonces venía a cuento, no, es que ya fuimos a la luna, que somos capaces de producir miles y miles de carros en un día, hacemos rascacielos, hacemos puentes, hemos llegado donde nadie ha llegado, habitamos prácticamente cualquier parte del mundo. En tecnología pues estamos en los picos más altos que la humanidad haya tenido, en la técnica, incluso en la misma ciencia. Y sin embargo, un solo virus, incluso pues no es el más mortal, ni el peor pues que digamos pudiera pasar, ha puesto en jaque todo un sistema. Las medidas que se han venido tomando, como el de la cuarentena, el enclaustramiento, el tomar medidas pues incluso sobre la actividad misma de las ciudades, que son del tipo chino, por decirlo así, porque Corea del Sur ha intentado implementar otras cosas. Ese tipo de medidas que, por ejemplo, nuestro gobierno pues, nacional ya también ha tomado, va, como hemos dicho antes, en función de lograr que el pico de infectados no supere un máximo tal que sería la capacidad hospitalaria. Y ahí va pues la primera frase. Es decir, nos percatamos que tenemos una capacidad hospitalaria reducida, que no es capaz de contemplar, por ejemplo, el hecho de que una pandemia de esta se pueda producir. Y entonces, para poder proteger a la población, para que no se quede sin un sistema sanitario funcionando pues como estaba funcionando, que ya funcionaba mal, entonces se ha preferido, pues se ha optado, que yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, por intervenir a la sociedad, intervenir a la economía, incluso limitar algunos derechos, por ejemplo el derecho a movilidad, bueno, y estar en cuarentena. Pero uno se tiene que preguntar por qué una sociedad tiene que llegar a esos límites, pues a esos puntos tan extremos, que vuelvo e insisto, yo creo que en este momento Colombia no tiene sino esa opción. Nosotros no somos Corea del Sur, pues como para estar haciendo 1000 pruebas al día y tener ese control de la población, pues que bueno, después podemos hablar de ese tipo de intervenciones. Pero ¿por qué entonces, por qué no tenemos sino esa opción? ¿Por qué intervenir sobre la vida de las personas, sobre la economía, es preferible a que se nos caiga el sistema de salud? Yo creo que eso es lo que denuncia es efectivamente, y no solamente en Colombia, porque miremos que eso está pasando en todos los países, y lo que tienen en común en todos los países es que en términos capitalistas lo que ha venido pasando es que todo lo que son derechos de los ciudadanos, pues derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, pero en este caso la salud, se han venido vulnerando de una manera pues muy drástica, hasta tal punto que lleguemos a este caso en el que bueno, un virus como el coronavirus haga más factible encerrar a toda la población que tener un sistema de salud que hubiera podido atender eso, un sistema
de laboratorios más eficiente, o una inversión en ciencia, en tecnología, en investigación más fuerte, pues que por ejemplo en el caso de Colombia evidentemente le invierte más a la guerra. Es decir, yo creo que aquí se han venido denunciando muchas cosas. Con eso que estás diciendo, Santi, que es recordarnos, yo creo que es importante recordar que de manera progresiva el capitalismo ha estado en contra de los derechos sociales, que incluso puede ser que lo sepamos, pero que también lamentablemente en ocasiones normalizamos no tener un trabajo digno, no tener acceso a la salud, no tener prestaciones, no tener derecho a una pensión, No tener derecho a educación. no tener derecho a educación, todo eso lo vamos normalizando, pero cuando se nos dice no hay capacidad hospitalaria, cuando aparece el panorama tan triste y lamentable de Italia con todos los muertos que están teniendo, entonces aparece la pregunta, ¿y si tiene que ser así? Es decir, si tiene que estar vulnerado nuestro derecho a la salud. Y entonces ahí volvemos a lo que estábamos pensando y es el capitalismo nos ha fragilizado. Porque aparte de que nos quita los derechos sociales, de que quita infraestructura, de que quita instrumental médico, de que quita personal médico, aparte de que hace eso, entonces nos dice debe ser así, porque la economía debe funcionar tal cual los intereses del capital. Y lo que se está poniendo entonces ahora sobre la mesa es lo que tiene que estar en el centro de la vida misma, y la vulneración de derechos lo que hace es vulnerar la vida misma. Entonces me parece muy importante que lo pensemos y que incluso detenernos sobre las medidas que actualmente están ocurriendo, que sabemos que tienen toda una solidez argumentativa por parte de los científicos, por el contagio tan fuerte, tan rápido que se pueda dar entre los seres humanos. Sabemos que ese argumento científico nos lleva a ser muy cuidadosos con el otro y sin embargo las medidas mismas de autoaislamiento vuelven a recaer sobre los cuerpos de los hombres y mujeres que han estado vulnerados socialmente. Claro, y por ejemplo, miremos las medidas, lo que han dicho pues de la otra frase, que la cuarentena es un privilegio de clase. Nuevamente, pues, yo no le voy a decir no pues a las medidas, a mí me parece que sería irresponsable, dado que se acogen a un orden de cosas en el que evidentemente es lo único que podríamos hacer. Pero nuevamente, lo que puede llegar a pasar, como en las diferentes crisis que ha tenido el capitalismo, en el 2008, pues, como ocurrió con la burbuja económica, y en España, pues, los que pagaron fueron los trabajadores y no los bancos. Lo que puede llegar a pasar, lastimosamente, pues, es muy probable que aquí pase eso en Colombia, es que con esas medidas de la cuarentena, bueno, ya hemos visto que todos los trabajadores informales que se ganan, por ejemplo, la vida pues al día a día, no pueden asumir tales medidas, y no solamente no las pueden asumir, sino el hecho de que las tengamos que asumir les implican a ellos, por ejemplo, no tener el sustento. Pues. Un dato ahí, Santi, en Colombia, según el DANE, para el 2019 teníamos 5,62 millones de empleados en la informalidad. Entonces, miren, pues un derecho fundamental como el derecho al trabajo, un trabajo pues que sea estable, remunerado, que tenga las prestaciones sociales, que le brinde una seguridad social pues en última instancia al trabajador, es un derecho que viene siendo vulnerado desde hace mucho tiempo y ahorita se denuncian los problemas porque en un caso de una empresa grande que tenga, no sé, contratos a término indefinido, incluso pues aunque hayan despidos, tiene que haber indemnización y alguna seguridad pues puede haber. En cambio, toda esta informalidad, toda esa precariedad del trabajo, lo que muestra es que toda esta gente, a ver, la economía está parada en este momento,
Ustedes saben que el sistema capitalista, que tiene una fórmula de la reproducción y la acumulación del capital, se sustenta por la producción y el consumo, a unos niveles de producción en donde, digamos, hablando pues marxistamente, se produce pues el valor de la mercancía, le tiene que corresponder unos niveles de consumo en donde se realiza ese valor. Las crisis del capitalismo, pues como lo dice Marx, tienen la característica de que hay una sobreproducción, es decir, hay una cantidad de productos que supera la demanda. En este caso está pasando eso, pero no porque haya una sobreproducción, la que siempre viene pues por el mero hecho de que el capitalismo, al ser un régimen de producción de productores independientes los unos de los otros, no se ponen de acuerdo pues, sino que es el libre mercado, entonces pueden saturar los mercados con productos y viene pues ese caso, en el caso pues de que la producción supere el consumo. Ese no es el nuestro, sino que lo que pasó es que con estas medidas que está tomando pues el gobierno de restringir los vuelos, la importación, del aislamiento, de todo eso ha afectado al consumo. Entonces en este momento lo que está pasando es que los precios vienen a pique porque no hay una sobreproducción, pero porque bajó la demanda de las personas, la gente ya no está consumiendo, pues quien en este momento está pensando en ir a comprar ropas, que no, todo está cerrado. Pues, ¿qué tipo de productos Sí. van a pique? Pues, Claro, porque entonces lo que pasa con los otros, que sí están subiendo, son los de primera necesidad, pero son más pocos, pues. Entonces, lo que puede llegar a pasar, bueno, y seguramente, lastimosamente pasará, nosotros ya lo estamos viendo, pues un sector como el de la cultura está tremendamente mal. Pues nosotros, por ejemplo, el Centro de Estudios, nos sostenemos de la labor que hacemos con la sociedad, y la sociedad está enclaustrada, pues. ¿Qué puede llegar a pasar? Que toda la crisis económica, en la que el consumo no está, las mercancías, digamos, no se pueden realizar en su valor, lo que lleva a pique, pues, es la rentabilidad de cada una de las empresas, y de lo primero que se echa a mano para solventar tales crisis es de los despidos masivos. En España se invirtió una cantidad de dinero, si no estoy mal, pues después les puedo poner el dato ahí en la descripción, eran 200.000 millones de euros, la verdad no estoy seguro, era casi pues cercano al 20% del PIB. Una medida pues en términos de inversión social que no se veía desde hace mucho tiempo en ese país, pero pues digo que eso es esperable, de todas maneras que Podemos estar en el poder, en esa alianza pues que hicieron con el PSOE, es muy diciente pues y muy bueno que los haya acogido en este momento con un gobierno de ese tipo. Nosotros, yo digo, pues no podemos esperar ese tipo de intervenciones de un país como el nuestro, y no creo que sea pues simplemente por el orden del dinero. Pues eso también hay voluntad política pues en ese caso. Entonces, con respecto a lo que veníamos hablando del trabajo, ¿qué es lo que se empieza a anunciar con esas fórmulas de que la cuarentena, por ejemplo, pues es un privilegio de clase? Es que con esa crisis que hemos venido haciéndole el esquema, lo que va a ocurrir es que todos aquellos que no tienen una protección en términos de contrato laboral, en términos definidos, bueno, que sea más difícil hacer, por ejemplo, una suerte de despidos, todo el orden informal, lo van a terminar pagando pues la crisis. Bueno, por aquí tengo el dato, si era el que les decía, 200.000 millones de euros para amortiguar el golpe económico, y efectivamente pues representa casi un 20% del PIB allá en España. yo quisiera decir algo ahí, Santi, que creo que incluso esto merece un programa nuevo, Sí. y es la relación entre el sistema económico, la pandemia y las respuestas políticas a el impacto de la pandemia sobre las economías de los países. Porque si bien todos tenemos en común este modo de producción que mercantiliza la vida, Uh-huh. que hace de los derechos sociales una mercancía,
Marx dice que el capitalismo tiene el poder del rey Midas. Todo lo que toca no lo vuelve oro, sino mercancía. Y ya vemos cómo es de complicado que se mercantilice la vida, porque precisamente es lo que nos pone ante un sistema de salud que tiene hondas dificultades para responder a esta pandemia. Pero decía entonces que es necesario pensar las respuestas políticas a la crisis que estamos viviendo, a la crisis en términos de salud y a la crisis en términos económicos, porque no es lo mismo tener a un gobierno que tenga mayor capacidad y también voluntad política para adoptar medidas socialistas, que incluso esto es lo más, también un asunto bien interesante con la pandemia, y es que muchos gobiernos neoliberales han tenido que ceder y han tenido que generar prácticas socialistas. Pero, insisto, no es lo mismo que se haga desde España porque ellos lo pueden hacer, tanto en términos de apuestas políticas como capacidad económica, a qué nos va a ser posible a nosotros. Por eso hay que tomar con pinzas cada una de las medidas que ha venido enunciando el gobierno con respecto al respaldo pues, de la nutrición de la primera infancia, con el respaldo a cierto sector de la informalidad, etcétera. Muchas cosas se han dicho al respecto, pero eso hay que tomarlo con pinzas para saber los efectos reales. Sí, no, pues que hay una que él insiste mucho, pues, el presidente Duque, en la que tiene que ver pues con préstamos a bajos intereses, pues, o incluso pues sin intereses. Pero es que eso no funciona, pues, o tiene que ser un préstamo condonable o simplemente pues una subvención. Porque es que si yo estoy en este momento sin poder vender nada porque todo está varado, digamos, y tiene que ser 3 meses, y yo soy una pequeña empresa, una mediana empresa incluso, ¿a mí de qué me sirve endeudarme si de todas maneras lo que yo voy a producir no va a salir? O solamente me tendría que endeudar a tal punto de poder seguir pagando los salarios. Yo creo que eso puede llegar a ser de todas maneras insostenible. Es decir, O pues o que quieran también darnos posibilidades de préstamo a los trabajadores, claro, pues tampoco tiene mayor sentido, porque si la producción está parada en muchos sectores económicos, luego entonces también la fuerza de trabajo también estará parada al respecto y se va generando pues complicaciones, que claro que en el capitalismo se le paga a quien despliegue su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora cuando la producción está parada? ¿Qué nos va a importar? ¿El valor de cambio por la fuerza de trabajo o la vida de ese hombre y esa mujer que no van a poder claro. trabajar? Sí, porque es que de todas maneras uno tiene que seguir pagando arriendo, servicios, comida, eso no se para. Y lo mismo pues las pequeñas y medianas empresas, ellas tienen que seguir pagando arriendo, servicios, eso no se para, pues. Entonces esa suerte de endeudamiento, pero bueno, después lo podemos seguir analizando. Pero esas medidas, como decimos, van en la lógica de no solamente lo que le es posible, bueno, lo que le es posible económicamente y en términos de voluntad política, pues, y yo creo que también lo que se está denunciando es, que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo de gobierno queremos, porque la forma en la que se ha vendido pues siempre esta suerte de gobiernos de derechas, siempre han puesto pues por encima que la producción, que la economía, y siempre hablan de economía, y también ha sido muy diciente tenerlos que ver hablando de lo que nunca quisieron hablar, y es de la vida, Del cuidado. cuidado, de los derechos, de lo que es pues realmente, en última instancia, es realmente importante, pues, que la humanidad misma. Bueno, ya nos vamos a despedir. Como pudieron ver, esto es un abrebocas. Era el coronavirus y el capitalismo en términos generales. El próximo programa, esperamos que nos acompañe, pues queremos mirar al detalle las medidas que ha implementado el gobierno nacional
para responder a la pandemia y al impacto económico que genera la misma y hacer una comparación con otras. Pero en últimas queríamos era precisamente que todos y todas nos preguntáramos cómo nos ha fragilizado el capitalismo en nuestras relaciones, en nuestra vida, en nuestros derechos sociales, y que también sea una oportunidad que como ciudadanas y ciudadanas podemos exigir que las sociedades, en este caso la sociedad colombiana, puede tomar otros rumbos porque podemos exigir que se nos respete nuestra dignidad. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y ojalá nos sigan en la próxima emisión.